Hoy vamos a hablar de la película Braveheart. Braveheart es una película estadounidense histórica dramática de 1995, producida y protagonizada por Mel Gibson. En la cinta épica basada en la vida de William Wallace, un héroe nacional escocés que participó en la Primera Guerra de la Independencia de Escocia y fue ganadora de 5 premios Oscar, incluyendo a la mejor película. Mel Columcille Gerard Gibson nació en Peekskill, en Nueva York, el 3 de enero de 1956 y es conocido por todos como Mel Gibson. Es actor, director, productor de cine australiano-estadounidense, nacionalizado irlandés. Abanderado de la mejor generación del cine australiano y tras lograr la fama en Hollywood con series y películas como Mad Max o Arma Letal, Gibson se embarcó en dirigir y actuar en la película Braveheart, Corazón Valiente, ganadora de 5 premios Oscar, incluyendo mejor película y mejor dirección. La dirección de Gibson en esta película lo convirtió en el 6º actor-director ganador del Oscar como mejor director, y en 2004 dirigió y produjo La Pasión de Cristo, película que logró recaudar más de $600 millones y que relataba las últimas horas de la vida de Jesucristo. En 2017 obtuvo nuevamente una nominación al Oscar a mejor director por la película Hasta el último hombre. En 1280, el rey Eduardo I de Inglaterra invade y conquista Escocia tras la muerte de Alejandro III de Escocia, que no dejó heredero al trono. William Wallace es testigo de una traición del rey inglés contra un grupo de señores feudales locales, sobrevive a la muerte de su padre y su hermano y es llevado al extranjero en una peregrinación por toda Europa por su tío paterno Argyle, donde es educado. Años después, Eduardo I le otorga a sus nobles tierras y privilegios en Escocia y asimismo concede a nobles escoceses para conseguir su apoyo de tierras en Inglaterra, incluida la Prima Nocte. Mientras tanto, William regresa a Escocia y se enamora de su amiga de la infancia, Murray McLennan, y los dos se casan en secreto para evitar la primera noche. William rescata a Maron de ser violada por soldados ingleses, pero mientras lucha contra su segundo intento, Maron es capturada y ejecutada públicamente. En venganza, William lidera su clan y asesina a la guarnición inglesa en su ciudad natal y envía a la guarnición invasora de Lanark de regreso a Inglaterra. Bueno, pues estamos aquí para hablar de un personaje histórico y de una recreación maravillosa hecha por Mel Gibson, que no solo dirige y produce, sino que también la protagoniza, ¿no? Estamos hablando de Braveheart, de la vida de William Wallace, que fue un héroe nacional escocés que participó en la Primera Guerra de Independencia de Escocia, ¿no? Y como digo, una historia que comienza con un pequeñito Wallace, ¿no? Es una historia que realmente a nivel emocional pues es una película que te toca la patata en muchos momentos. Tiene componentes de humor negro, tiene escenas graciosas, tiene secundarios muy buenos, tiene una fotografía increíblemente preciosa, sobre todo preciosista. O sea, la fotografía corre a cargo de John Toll, que es el que se encarga de hacer esas maravillosas fotografías. Luego tiene un buen montaje a cargo de Steven Rosenblum. Luego tenemos en la versión inglesa, porque aquí está en castellano, en la versión inglesa tenemos de narrador a Angus MacFadyen, que es el narrador quien nos va contando la historia. Y como digo, con un elenco como Mel Gibson, Sophie Marceau, Ian Bannon, Brendan Gleeson, Patrick McGowan, Catherine McCormack, James Cosmo y Tommy Flanagan, que son, digamos, los personajes principales, ¿no? La historia, como digo, me parece maravillosa. Yo creo que todos entendemos desde el primer momento que es la historia de alguien que ha sufrido un montón de calamidades y que todo lo que hace está justificado porque tiene razón, es un hombre justo.
Es un hombre que si no le hubieran pasado las cosas que le sucedieron, pues quizá no hubiera desatado lo que desató, ¿no? Y como digo, es una película que fue distribuida por Paramount Pictures en Estados Unidos y 20th Century Fox a nivel internacional, y con un presupuesto de 72 millones logró una recaudación mundial de 210 millones. Pero yo no me quedo con eso, yo me quedo con detallitos, me quedo con esa fotografía de John Troll, me quedo con la banda sonora magnífica de uno de los grandes de las bandas sonoras en las películas, como es James Horner, Hans Zimmer, etcétera. Pero James Horner tiene ese gusto particular en cada película, hace de cada película algo vibrante, y sobre todo la historia y cómo está contada, cómo está narrada, y sobre todo la gran actuación de Mel Gibson en el papel de William Wallace, ¿no? Al principio de la película pues vemos ese entorno húmedo típico de Escocia, ¿no? Y vemos a ese joven Wallace, ¿no? Que ve como su padre está enfrascado en unas reyertas por tierras, por tal, ¿no? Y Wallace, pues bueno, está a lo suyo, ¿no? Es un niño pequeño, tiene un gran amigo que es Hemis, y con el que, bueno, pues se divierte, compiten, lo normal de un chiquillo, ¿no? De esa edad, hasta que, bueno, pues el padre regresa fallecido, y entonces todo su mundo se desmorona, ¿no? Afortunadamente tiene la suerte de encontrar a su tío Argyle, que lo lleva a recorrer el mundo y a instruirlo, tanto en el manejo de la espada como en la educación, como en el conocimiento de otros continentes y demás, ¿no? Y entonces Wallace regresa simplemente con el propósito de llevar una vida tranquila y pacífica, porque él al principio no quiere guerra. Digamos que todo lo que ha visto que ha ocurrido con su padre le hace pensar en no meterse en fregados, llevar una vida tranquila, pacífica, trabajar en sus tierras y formar una familia, que es lo que quiere, ¿no? Entonces se reencuentra con Hemis tiempo después, y sobre todo se encuentra con Moron, que es la que luego se convertiría en su esposa, en la que vemos esa escena, ¿no? tan mística, ¿no? Porque la música acompaña, ¿no? La pequeña Moron cuando le entrega esa flor a Wallace, ¿no? Durante el funeral de su padre, ¿no? Y cuando tocan las gaitas prohibidas y todo eso, ¿no? Y Argyle se lo lleva, ¿no? Entonces, pues como digo, de repente pues se celebra una especie de fiesta y vemos como los ingleses encordian, ¿no? Hasta el punto de que uno de ellos pues se obsesiona con la mujer de Wallace, intenta abusar de ella, él se defiende y bueno, la acusan de como de rebeldía, ¿no? Y al final la ponen en un poste, le cortan el cuello y eso desata la mundial, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces digamos que al principio lo que se convierte en un ajuste de cuentas entre ingleses y escoceses por parte de Wallace, porque han matado a su mujer, lógicamente, acaba siendo una revuelta del pueblo escocés contra los colonos ingleses, ¿no? Que han ocupado su territorio, que no solo ocupan su territorio, corrompen a los nobles ofreciéndoles tierras y títulos a cambio de que ellos cedan y hagan la vista gorda para que Eduardo de Longshanks siga ampliando sus territorios. Y bueno, luego, aparte de eso, pues eso, se quedan con las tierras. Luego tienen la prima nocte, ¿no? Que es cada escocés que se casara con su mujer, pues digamos que cualquier inglés tenía derecho a pasar la primera noche con la esposa de la escocesa, algo que me parece simplemente repugnante, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues llegamos a ese punto de
de que no hay manera, no es posible llevar una vida tranquila en Escocia sin evitar a los evitando a los ingleses, ¿no? Los padres de Moron, que estaban presentes en el fallecimiento del padre de William, pues no están muy a la par de, o sea, no están muy por la labor de que su hija Moron pues esté junto a Wallace, ¿no? Al cual el padre, más que la madre, pues lo considera como un tipo problemático. Realmente no es problemático, sino que los problemas le buscan a él, ¿no? Como decía, pues Wallace en venganza pues lidera su clan y asesina a una guarnición inglesa en su ciudad natal y envía a la guarnición invasora de Larnac de regreso a Inglaterra, ¿no? Entonces Eduardo de Longshan, pues como decía, pues manda a ver qué ha pasado allí, o sea, y manda a su hijo, ¿no? El príncipe Eduardo, que es un viva la Virgen, ¿no? Un viva la Virgen, o sea, es noble, se considera sucesor de Eduardo de Longshan, y entonces pues bueno, mientras su padre tiene que dirigir una campaña en defensa de los feudos ingleses en Francia, pues ordena a su hijo Eduardo que detenga a Wallace por todos los medios necesarios, ¿no? Y aquello, como digo, se le va de madre, y lo que digo, al principio lo que iba a ser solo un ajuste de cuentas, pues se convirtió en un acto de revolución contra los ingleses que acaban, o mejor dicho, empieza en la batalla de Stirling, ¿no? Que es la primera victoria de Wallace, ¿no? Por otro lado, pues bueno, a medida que Wallace va ganando fama y va haciéndose conocer, pues digamos que hay un sector de los nobles que está de acuerdo con Wallace en reconquistar los terrenos perdidos y demás, y hay otro sector pues que ante el temor del azote de lo que es el rey Eduardo de Longshan, pues prefieren agachar la cabeza, seguir consiguiendo tierras y títulos que les ofrece en Inglaterra, y eso pues digamos que amenaza contra los intereses del país, ¿no? Entonces pues se forja una amistad entre el conde Bruce, uno de los nobles, o sea, porque digamos que en esta película los nobles se pelean entre ellos y hacen el gilipuertas, nunca mejor dicho. En vez de preocuparse por los intereses comunes del país, pues se pelean por los títulos, por las tierras, por quién es el que debe de reinar Escocia, o sea, qué clan debe de reinar Escocia y demás. Y bueno, pues se genera esta amistad entre Bruce y Wallace que acaba con la traición en la batalla de Fall Creek, porque digamos que el padre de Bruce es un estratega no a nivel bélico, sino a nivel de cosechar, pues eso, de expandir más su hegemonía por Escocia, ¿no? Entonces pues le ordena ponerse en contra de su amigo Wallace y defender los intereses del rey Eduardo a cambio de más tierras y más títulos, ¿no? Lo cual luego genera aquella maravillosa escena que vemos entre Bruce y su padre, ¿no? Discutiendo, me refiero al conde Robert Bruce, discutiendo con su padre Robert Bruce Senior, diciéndole que se ha dado cuenta, viendo la mirada de Wallace en el campo de batalla, de que se ha equivocado y que nunca volverá a traicionarlo, ¿no? Cosa que luego realmente no ocurre, porque digamos que sus socios acaban poniendo en manos del rey Eduardo pues al rebelde William Wallace, ¿no? Me refiero a Lachlan y Mornay, ¿no? Que son digamos los socios.
Es una tristeza porque para que un país se rebele tienes que sacar todas estas miserias, traiciones y cosas, ¿no? Y es triste porque hablamos de una persona que primero por un tema personal acaba metiéndose en un conflicto mayor y nos damos cuenta de que si no le hubieran pasado ciertas cosas él no hubiera estado metido allí, ¿no? Y luego que no recibió los apoyos necesarios o la gente no llegó a confiar en él todo lo que debería para que Wallace al menos se hubiera mantenido con vida dentro de esta historia, ¿no? Luego tenemos la escena final, que me parece desgarradora. Bueno, hay muchas escenas desgarradoras, ¿no? Como digo, está la escena principal con el padre, algunos flashbacks en los que se encuentra Wallace con Morrow. Luego tenemos al escocés, al irlandés, perdón, que me parece un personaje clave y además es el que le mete una poca de humor a esta película, ¿no? Igual que Hemis y su padre, esos diálogos que tienen, ¿no? Pero el irlandés siempre hablando de su isla y que todo el mundo lo toma por loco, que luego resulta que es un gran aliado, ¿no? Y que dice que, o sea, y digamos que tiene esos momentos en plan Juana de Arco de que Dios le ha dicho que tiene que ayudar a Wallace, momentos buenísimos. Luego tenemos, como decía, esos flashbacks, por ejemplo, ese flashback muy emocional en el que Wallace se despierta de noche y se encuentra con el fantasma de Moron, ¿no? Y diciéndole que él quiere irse con ella, que él quiere reunirse con ella, y digamos que en cierto modo ella le dice que no es su tiempo. Luego tenemos la escena en la que es ahorcado, arrestado y descuartizado, ¿no? Con el grito de libertad, o sea, una escena que te pone en tensión emocional, que hace que el espectador se involucre en la película, porque ves tanto sufrimiento, ¿no? Que llegas a un momento que dices, mira, di lo que sea y que acabe ya, o sea, admítelo, aunque no sea justo, pero deja de sufrir, ¿no? Y él, o sea, incluso sus propios compañeros que están encapuchados, ¿no? Pidiéndole que digan misericordia, que pida misericordia al rey, y él se mantiene firme en sus convicciones y pega ese grito, ¿no? Donde dice libertad, se suelta, vemos el plano donde se va cayendo el pañuelo, donde tenía ese dibujo de Moron donde ella guardaba la flor, la aparición de Moron a manera espectral, ¿no? Los ojos de Wallace, la mirada perdida, todo lo que ocurre en esa película me parece maravilloso, ¿no? Y sobre todo el final, ¿no? El final, que al final, para desgracia de todos, Wallace tiene que morir para que el país se unifique, tenga las ideas claras y pare los pies de una vez a los ingleses, ¿no? También tenemos la muerte lenta del rey Eduardo, ya que ahí se convierte en una lucha de egos, ¿no? En la que ninguno de los dos cede y bueno, al final los dos acaban muriendo, ¿no? Me parece una película perfecta en la ejecución. Es verdad que tiene algún fallo, ¿no? Algún fallo que se convirtió en meme con el tiempo, ¿no? Me refiero a la escena en la que Mel Gibson, pues bueno, va a caballo y tiene que motivar a los suyos, ¿no? En el que se ve por ahí una furgoneta, pero bueno, todo eso son minucias comparado con lo que es la película a nivel global, a nivel general. Me parece una película perfecta, una película maravillosa, una obra maestra, una actuación impecable por parte de Mel Gibson y el resto del elenco, y una película que te da a la patata bien fuerte, ¿no? Y te hace pensar, ¿no? Y es una película que sobre todo, aparte de pensar, pues hace que el personaje de William Wallace, la gente que hemos visto la película, pues sintamos admiración por alguien que es, sin proponérselo, acaba convirtiéndose en un héroe, ¿no? Y bueno, hasta aquí mis impresiones sobre la película. Espero que os haya gustado y bueno, recomendárosla indiscutiblemente. Sé que muchos la habéis visto, pero podéis echarle un nuevo vistazo. Así que nada, gente, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.